Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla, y allí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a mano de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curado. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿Quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿Estás viendo cómo te apretuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó afuera a la gente y con los padres de la niña y sus compañeros entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Hoy domingo, día del Señor. Y como siempre, seguimos rezando, pidiendo por el fin de esta pandemia, que el Señor se apiade de nosotros y pueda desaparecer esta pandemia, este virus de nuestra patria, del Perú, que sigue asolando familias. También pedimos por todos los enfermos de COVID, los que están gravemente enfermos, debatiéndose entre la vida y la muerte, por su pronta recuperación y para que tengan los medios, la familia sobre todo, de cómo solventar los gastos, ya que son gastos que hay que asumir y con la precariedad de la economía hoy en día, a veces se torna un poco difícil o muy difícil. Rogamos también por todas las almitas que el Señor ha llamado a su presencia y por aquellos quienes fallecieron a causa de esta pandemia. Son 190,000 ya, por cada uno de ellos por su descanso eterno. Pero también quiero pedir, Señor, por la fortaleza de cada uno de sus seres queridos que en estos momentos lo necesitan. Ellos están viviendo un luto, un duelo, una ausencia,
y esos vacíos son difíciles muchas veces de llenar, y esperemos que con la palabra de Dios, con estos evangelios, les ayude bastante, sobre todo en los momentos más críticos, cuando sientan la tristeza que ahonda en su corazón. El evangelio del día de hoy, Jesús, hay dos milagros, ¿no? Dos milagros. Primero, que se acerca un jefe de la sinagoga llamado Jairo y se acerca para pedirle a Jesús que su hija está muy enferma y pide que vaya a verla para que la cure. Le dice: impón tus manos sobre ella. La imposición de manos es justamente el poder que brota de Dios, y a través de esa imposición de manos, cómo Dios puede curar, cómo Dios puede salvar, puede sanar. Y es ahí donde Jesús, sí, accede ir a casa de este funcionario, y cuando está en camino se presenta un imprevisto, otra persona que necesita ayuda, y esa persona, una mujer que hacía 12 años tenía problemas de salud, hemorragias, que dice había gastado todo su dinero en tratamientos médicos, pero ninguno le había ayudado a curarse. Sin embargo, la mujer rompe algo que a veces nos falta romper a nosotros: el miedo. El miedo y la confianza. Ella rompe ese miedo que tiene y la confianza en Jesús, que la lanza sobre él, y ella misma, preguntándose así, dice: tan solo tocándole el manto yo sé que quedaré curada. El convencimiento de la mujer en quien cree, que es Jesús, artífice del milagro. La mujer lo toca e inmediatamente, dice, sintió que estaba curada, restablecida. El hecho está en que de todos aquellos quienes estaban tocando a Jesús, porque había una muchedumbre que se apretujaba uno al otro y todos están tocando a Jesús, sin embargo Jesús repara en que ha salido una fuerza de su ser, una fuerza curativa. Una persona le ha tocado y él percibe que ese tocarle ha sido con un corazón humilde, pero bastante necesitado. Y él pregunta: ¿quién me ha tocado? Ante todos los que están ahí, parece una pregunta tonta, porque todo el mundo está abalanzándose hacia Jesús y todo el mundo está rozando uno con otro. Pero Jesús quiere enseñarles a todos ellos que cuando se toca a Dios con fe, se puede obtener lo que necesitamos. Porque Jesús toca, es tocado y toca. La mujer, dice, temblorosa, con miedo, se acerca a Jesús y le dice: fui yo, Señor. Rompió su miedo, se abalanzó su confianza en Jesús, supo darle a Jesús lo que ella necesitaba en ese momento, demostró que tenía una gran fe, una fe tan grande que lo único que hacía era manifestarla después de quedar curada como un testimonio de fe, como un testimonio de vida. Mientras ocurría esta curación de la mujer, porque irrumpe o interrumpe el camino que ya Jesús había iniciado rumbo a la casa del jefe de la sinagoga, Jairo, retoma Jesús el camino hacia esa casa, pero inmediatamente llegan los criados y dicen:
ya no molestes al maestro, tu hija acaba de morir. Es como decir, ya todo está consumado, ya no se puede hacer nada. Él no llegó a tiempo para que ella molestarlo, hay que dejarlo. Sin embargo, Jesús va y dice, basta que ustedes crean. Quiere alimentar la fe de los padres de la niña, porque en el camino la mujer ha dado un testimonio fuerte de fe, que Jesús alaba, pero ahora hay que fortalecer la fe de estos padres. Y es ahí donde Jesús llega, ve el alboroto, ve los llantos, es decir, ve propiamente ya el escenario cuando todo se ha consumado, ¿no? Donde la muerte ha tomado posesión de esta niña, donde nos haría recordar momentos duros y difíciles cuando algún familiar ha fallecido a causa del COVID, cuando nos enteramos que falleció, cuando sabemos que ya no se pudo hacer nada, etc. Son los momentos más difíciles. Sin embargo, Jesús insiste en algo. Sacó a todos los que estaban en el cuarto y solamente se quedaron sus discípulos y los padres. Talita cum, a ti niña te digo, levántate. La palabra directa que ataca la muerte y su posesión sobre la niña. La palabra directa de levantarse y no quedarse ahí tirada. Restablecer la vida y devolvérsela sana a sus queridos padres. La edad de la niña coincide con los años de enfermedad de la mujer. 12 años. 12 años. Y 12 años, en 12 años no se puede apagar una vida que es muy joven, que tiene esperanza de un promedio de vida mucho más largo, y los papás quieren verla crecer todavía. Jesús nunca va a apagar una vida que está empezando a nacer y a salir. Pero también Jesús nunca va a permitir que una enfermedad siga atacándonos y dándonos con todo, porque llegará un momento en que termine y nos sintamos liberados, nos sintamos curados por Él. No hay enfermedad que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, decimos, ¿no? Pues ahí está, Jesús curando. Jesús alimenta nuestra fe, alimenta la fe de toda esa gente que tanto lo sigue. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Bonito y bendecido día en el Señor.